el Señor es bueno. Ha sido bueno con cada uno de nosotros y con todos los que nos animamos a creerle. Recordaba, o el Señor me hacía recordar, que la fe es sustancia. La fe no es algo místico, etéreo, algo que no se ve. La fe, Dios la ve. O sea, tenemos que proyectarnos en esa dimensión, que la fe, Dios la ve. Y si la ve es porque es sustancia. No es una palabra, no es una emoción, es algo sustancial que se puede tocar, que se puede ver. Entonces, pero ¿cómo es eso? ¿No? El tema musical que tenemos ahí como presentación de bienvenida, que es la palabra emuná, que Lucas compuso ese tema musical. Y emuná en hebreo, que es fe, no es así como nosotros conocemos y tenés fe, o no, hay que tener fe, no pierdas la fe. Y nosotros como que la fe es algo, no sé, así invisible, algo que si digo que tengo fe, me da más fuerza. Pero la palabra que Dios determinó para fe en hebreo emuná es sustancia, es algo que se ve, que se toca. Por eso que Jesús, viendo que tenía fe, ¿no? Pablo, predicando en un momento, vio a un paralítico que tenía fe. ¿Cómo lo vio? La fe se ve, es sustancia. Cuando yo tengo fe, hace que lo que estoy necesitando, no me gusta la palabra utilizar materializar, ¿no? Pero se manifiesta. Lo que yo creo, lo que yo estoy creyendo, por eso es que cuando yo creo en Dios, se materializa, o sea, se manifiesta un cambio de vida. Toda la palabra de Dios comienza a hacerse vida, comienza a manifestarse, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, las palabras de Dios no es una letra. La palabra de Dios es vida, se manifiesta en vida, es el Espíritu de Dios que nos transforma, que nos alumbra, que nos cambia, que nos hace sabios. Por lo tanto, el creer, la fe en Dios, tiene que ser una sustancia en nosotros, se tiene que ver. No solamente oír, no solamente emocionarnos, sino se tiene que ver. Esta es una persona que tiene fe, es una persona que Dios se manifiesta en ella porque tiene fe. Y yo quiero ese tipo de fe. Yo quiero crecer en la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra de Dios, crece la fe, como ir regando esa semilla que tenemos en el corazón. Y como hemos venido hablando de Jesús, yo quise transmitir, o creo que Dios quiere que nosotros conozcamos a Jesús, no tanto como un estudio teológico del carácter de Jesús, que Él es poderoso, que Él es sabio, que Él es amor y un montón de cosas que son reales, pero aquí lo que Dios quiere es que nosotros experimentemos lo que es Jesús. No solamente que lo sepamos, no, sí, Jesús es bueno, no, Jesús hizo milagros, Jesús murió por nosotros, Jesús era sabio, ¿no? Un Jesús que tal vez está lejos de nosotros, como una persona ajena a nuestras vidas, no que hoy, o bueno, en estos estudios aprendamos que Jesús está en nosotros. Vimos que la ley de Jesús era los dos mandamientos principales: amar al Señor tu Dios, o sea, Él amaba a Dios, por lo tanto nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con nuestra mente, con nuestro corazón.
con todo nuestro ser, pero también amar al prójimo como a ti mismo. Y él lo manifestó, que fue el segundo tema, con la compasión y la misericordia. Él tenía compasión de la gente, él sanaba, él liberaba, él resucitaba muertos, pero no lo hacía solamente para manifestar su poder y su grandeza, no. El amor al prójimo hacía que él sanara, liberara, y todos aquellos que iban a él eran sanados, eran transformados, eran tocados por el poder que él tenía, por la unción, la presencia del Espíritu de Dios en su vida. También vimos que él lo sabe todo, él nos conoce, él está cerca, él nos ve. Esa palabra ver, que él nos ve, es que él nos conoce. Él conoce mi pensamiento, conoce lo que siento, conoce los deseos, los anhelos, las trabas, los problemas, todo de nosotros. Nada se escapa a su conocimiento. Por lo tanto, eso nos ayuda a tener paz y tranquilidad de que Él sabe lo que yo tengo. Por lo tanto, puedo acercarme a Él pidiendo ayuda, siendo sinceros con Él y abriendo nuestras vidas para que Él nos toque, para que Él nos bendiga, para que Él abra puertas, para que Él nos levante, para que Él nos sane, para que Él nos ayude, nos fortalezca, nos vivifique. Entonces, eso es muy importante. Hoy vamos a ver que Jesús es nuestra vida. Él es vida, pero es nuestra vida. No podemos vivir sin Jesucristo. Y esto es muy importante, porque recuerdo una prédica que enseñamos y hablamos que Jesucristo no es un número de lotería, Jesucristo no es uno más, Jesucristo no es el amuleto de la suerte, no es algo que yo añado a mi ecuación de vida. O sea, sí, yo soy ingeniero, soy médico, soy empleado, trabajo administrativamente o soy empresario o lo que yo sea, yo soy pastor y hago negocios y lo que sea. Y ahora añado a Jesús a mi vida como parte de mí. No, Él es mi vida. Si no tengo a Jesucristo, no tengo vida. Esa es la realidad de la vida cristiana. Un cristiano, si no tiene a Jesucristo, si no ha dado su vida, si no ha muerto a sí mismo y deja que Cristo viva, no tiene vida. Estamos todavía muertos. Entonces, vamos a leer varios versículos y la mayoría los elegí en el Evangelio de Juan, porque habla mucho de Jesús como nuestra vida. Y yo quiero que ustedes siembren esta palabra en el corazón y que hoy podamos, si todavía no lo estamos viviendo, vivir esa vida, la vida de Cristo. Y vamos a hablar un poquito de eso y explicar. Juan, en el capítulo 1, el verso 4, el Evangelio de Juan. Dice Juan, en Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida no está en otra cosa, solamente en Jesucristo. Juan, capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda o no muera, sino que tenga vida eterna, una vida para siempre, para siempre. Juan capítulo 4, versos 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, hablando Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente
de agua que salte para vida eterna. O sea, el agua que da Jesús sacia la sed permanentemente, porque el agua que Él da es agua de vida. Y el agua es lo más importante en nuestras vidas físicas para mantenernos vivos. No podemos estar mucho tiempo sin tomar agua. Podemos a lo mejor estar un poco más sin comer, pero Él es el agua que nos da vida. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que esta agua va a hacer que salte, o sea, será una fuente constante de vida en nosotros para vida eterna, o sea, va a ser hasta siempre. Y Juan 5:40 dice, no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, no hay vida, el ser humano en todo el mundo, cada uno de nosotros, no podemos disfrutar la vida, no podemos conocer realmente la vida hasta que vamos a Él y bebemos de Él y comemos de Él y creemos en Él. Y voy a explicar un poquito qué significa beber y comer y creer en Él. El capítulo 8, verso 48 de Juan, dice, yo soy el pan de vida. Otra vez, ahí habló del agua, ahora habla del pan. El que come y bebe de él tendrá vida eterna. Por lo tanto, Él se presentó como la vida. Tenemos muchos atributos de Jesús, pero lo principal es que Él es nuestra vida. Él es la vida. Él es el autor de la vida, el creador de vida. Sin Él no hay vida. Entonces no podemos nosotros a veces pretender disfrutar de la vida, gozarnos en la vida, poder vivir en plenitud no teniendo a Jesús. Es como pensar que un televisor o el computador o un electrodoméstico, un refrigerador, va a funcionar sin la electricidad. Podemos intentarlo, pero no va a funcionar. No va a encender. Algunos productos tienen batería. La batería se consume o se gasta y deja de funcionar por más que tenga la batería puesta. Y si yo tengo el electrodoméstico enchufado en el tomacorrientes, pero no hay electricidad, tampoco funciona. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar llenos de vida, no solamente cerca del interruptor. No, el aparato está cerca del interruptor, va a funcionar. No funciona. No, es que yo ahora me enchufé con Jesús. ¿No? Decimos, no, yo me enchufé, ahora estoy con Jesús. Sí, pero a veces me enchufo y a veces me desenchufo, ¿no? Si yo no me desenchufo, no funciona, me enchufo, funciona. Yo tengo que estar dentro, viviendo, o sea, mi vida es Él. Yo tengo que ser ese cable conductor de electricidad. No puedo estar ajeno a Él o enchufarme cuando quiero y me desenchufo cuando no lo quiero. Eso no es la vida. Juan 7:38. El que cree en mí, esa emuná, el que es una sustancia, no es que yo creo como algo histórico. Yo creo que O'Higgins también vivió,
pero no afecta en nada mi vida. Yo creo que existe la Torre Eiffel, además la vi. Yo creo en tal cosa o la otra cosa. Podemos creer en muchas cosas, que es histórico, que es real. Yo creo que es así. Pero aquí estamos viendo de que el que cree en mí, o sea, emuná, la sustancia, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, yo creo en Jesús, ocurre un milagro extraordinario. Cuando yo entiendo lo que es esta clase de fe o esta fe que es la que Dios nos pide. El creer en Él es creer que Él es la vida, es creer que yo no puedo vivir sin Él, es creer que yo necesito de Él, es creer que yo tengo que morir a mi vida y hacer que Él viva en mí. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja todo lo que está en este mundo en cuestión de enseñanza, de sistema, de manipulación, de lo cual en el cual creo, en el cual deposito mi confianza en un sistema, en un gobierno, en una persona, en una empresa, en un empleo, en el salario, en donde yo ponga mi confianza. Deja todo esto, vete de todo esto a la tierra que yo te mostraré. Eso es emuná. Y Abraham le creyó a Dios. Y aquí dice Jesús, el que cree en mí, el que deja todo, el que se desprende de su vida antigua y viene a mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Es una fuente constante de vida. Cuando yo como de Jesús, significa que yo tomo de Él la sustancia de Él y la hago parte mía. Yo bebo de Él y ya se hace parte de mí. Por lo tanto, un cristiano que no experimenta este milagro de vida abundante, yo tengo que dudar si realmente él creyó como Dios pide que creamos. Porque yo puedo creer, sí, yo creo en Jesús. El diablo también cree. El diablo cree en Dios. El diablo cree que Jesucristo es quien dice que es el Mesías. El diablo cree, los demonios creen, pero no se hace sustancia en ellos. Siguen siendo demonios, siguen siendo el diablo, sigue siendo un enemigo, sigue siendo un ladrón, alguien que mata, alguien que destruye, alguien que va a buscar de erradicar, de sacar de la humanidad el nombre del Dios único, el nombre de Jesucristo. Pero él cree. Entonces muchos de nosotros podemos decir, creo. El mismo Hitler creía en Dios. El mismo Hitler creía en Jesucristo. El mismo ahora Vladimir Putin habla de que él cree en Dios. Pero sus actos, lo que hay en su vida es lo que se ve, no sus palabras. Cuando yo tengo a Cristo y yo creo en Él, ¿qué se manifiesta en mí? Se tiene que manifestar esta vida que solamente Él la da. La vida abundante, que lo habla en el capítulo 10, verso 10 de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, Jesús, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa fuente de vida, una fuente de vida eterna, un río de agua que fluye en nuestro interior. Cuando uno va
a esas cascadas y escucha ese ruido y cómo el ímpetu del agua constantemente se está renovando. Un agua estancada se pudre, se echa a perder, pero el agua que está en movimiento, esos ríos de agua viva, dan vida a los peces, a los vida microscópica, le da vida a los árboles, a toda la plantación que pueda estar el río regando. Es un agua de vida. Por lo tanto, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva es Él, porque Él es el agua viva. Entonces, nosotros como cristianos, o que nos estamos acercando a Él, o queremos conocer más de Él, o queremos experimentar de Él, el primer requisito es morir. Es lo que Dios le dice a Abraham: vete, deja todo y sígueme. No es tampoco hacer una oración invitando a Jesús a que venga a vivir en mi vida. Es válido, sí, pero no simplemente es una oración. Lo que hay es en mi corazón es decirle: me arrepiento, viví mal, estaba equivocado, esto no es la vida que tú tienes para mí. Por lo tanto, Señor, me arrepiento, pero yo creo que tú eres el que me ha perdonado y tú eres mi vida. Es creer. Esa fe que habla aquí Jesús, que es emuná, no es hacer una oración para que Jesús venga a vivir. Es una entrega, es una fe, es una sustancia, es yo dejo mi vida, arrepiéntense y comiencen una nueva vida. Es decir, yo me arrepiento porque estaba equivocado, estaba caminando por el camino incorrecto, creía que estaba bien, pero ahora creo, Jesucristo es mi vida, no puedo vivir sin Él, Jesucristo me ha perdonado, puedo tener una nueva vida y una vida en abundancia, y no depende el gozo, la alegría de la vida, la plenitud de la vida, según mis circunstancias del momento. Y ahí entran las emociones, el alma. Y el alma se manifiesta de acuerdo a las sensaciones y a las circunstancias que me rodean. Yo puedo decir: ¡uy, qué emoción! Argentina va al Mundial. Y luego Argentina pierde los 3 partidos primero y se vuelven. Y ahí me siento triste. ¡Uy, qué guay! Gracias, Señor, y me siento vivo, me siento alegre porque me ascendieron en mi trabajo, me aumentaron el salario, y uno se goza y se disfruta y va y hace una rica comida o va a comer al restaurante, invita a la familia o a los amigos, celebra y todo. Pasan 6 meses y lo despiden. Y entra en depresión, entra en angustia. ¿Qué voy a hacer ahora? Las emociones se manifiestan de acuerdo a las vivencias. Pero cuando Jesucristo vive y se hace sustancia en mí, como lo vamos a leer ahora, yo puedo tener momentos de mucha alegría, de muchas bendiciones, de felicidad, y puedo tener también problemas, dificultades que tengo que atravesar, que me despiden del trabajo, que tengo problemas en la familia o enfermedad, o un problema con un vecino o en el país mismo, problemas.
pero la vida en abundancia está ahí. Es un río de agua, de vida, que salta, que brota constantemente por la presencia, la vida de Jesucristo en mí. No de una emoción del momento. Es ahí donde tenemos que apuntar nosotros como cristianos, y más aún en este tiempo que vivimos. Hubo un período de la iglesia donde todo era emoción, donde saltamos, gritamos, bailamos, nos alegramos, nos reuníamos con amigos cristianos, comíamos juntos o salíamos. El momento de la iglesia era bárbaro. El sistema, entre comillas, del mundo estaba funcionando. Teníamos trabajo, podíamos comprarnos cosas, irnos de vacaciones. Y llegó un momento que se cerró todo. Y ahí comenzamos muchos, ¿qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Otros perdieron el trabajo, le bajaron los sueldos, no podían visitar a la familia, no podían ir a la iglesia. Y ahí comenzó como a manifestarse qué es lo que hay dentro nuestro. Muchos pastores que he conocido, preocupados, ansiosos, con ataques de pánico, porque no sabía qué iba a pasar, porque hay muchos pastores que viven del pastorado, que necesitan que la gente aporte sus diezmos y ofrendas, pero había iglesias que eran pequeñas que ya no podían. Por lo tanto, el pastor tuvo que dejar de ser pastor, tuvo que abocarse a lo mejor a otro trabajo. Entonces hubo un revuelo que, si uno no estaba firme, caíamos, nos debilitaba. Pero aquí Jesús dice: el que cree en mí. Y esa palabra, el creer, es muy importante que entendamos qué significa. Creer en Él es hacerlo parte, es hacerlo sustancia. Para darle un ejemplo lo más práctico que pueden llegar a entender un poquito mejor, es cuando usted va al médico y el médico le hace una receta, ya sea de comida, una dieta, y le dice: bueno, usted tiene que comer brócoli, comer rúcula, comer pescado y eso le va a ayudar a mejorar el problema que usted está teniendo de déficit, no sé, de alguna vitamina, alguna proteína, algún mineral en su cuerpo. Y tal vez le medique con alguna cápsula o algún jarabe. Entonces usted le cree al médico y lo que va a hacer es seguir las instrucciones del médico. Eso es hacer sustancia lo que el médico le dice. Usted lo hace sustancia, usted cree que lo que le está dando lo va a mejorar. Entonces, cuando yo creo en Jesús, estoy creyendo en quién es Él. Y Él es mi vida, no puedo vivir sin Él. Por lo tanto, yo le digo al Señor: toma mi vida, yo renuncio a mi vida para que tú seas en mí. Yo te creo, hazte sustancia, ven a mí. Yo me arrepiento de lo que hice, viví lejos de Él, creí que esa era la vida que yo debía tener, pero ahora entiendo que estaba alejado y necesito ahora volver a esta vida. Cuando Dios creó al hombre, del barro lo hace y dice que Él sopló. Y el hombre fue un ser viviente.
sea, la vida está en Dios. Y luego el pecado, porque el engaño del pecado ocurre cuando me pone en duda si realmente Dios es vida. Porque el diablo le dijo, con que Dios les dijo que si comen de este fruto van a morir. No van a morir, sino que serán como Dios. Y ahí está un poquito la temática que tenemos nosotros de lucha constante. Creerle a Dios, que Él es vida. Si yo me alejo de Dios, si yo no creo, entonces sí estoy muerto. Dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero como nos ama tanto Dios, envió a su Hijo ¿para qué? Darnos vida nuevamente. Ese soplo que Dios nos dio en la creación vuelve, pero ya en carne. Y es lo que nosotros necesitamos para que esa vida abundante se manifieste en nosotros y se pueda también impartir a otros. Aquí en Colosenses capítulo 3, verso 3 y 4. Colosenses capítulo 3, verso 3 y 4 dice, porque han muerto, ¿no? Porque han muerto y sus vidas está escondida en Cristo, o sea, con Cristo, en Dios. O sea, hemos muerto y nuestra vida está con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nuestra vida, cuando creemos, está en Cristo. No está nuestra vida en una apariencia religiosa, en un ritual religioso, ahora en una nueva filosofía. La fe hace que mi vida esté con Cristo, y cuando Jesucristo se manifieste y aparezca nuevamente, nuestras vidas se manifiestan porque Cristo está en nosotros. Entonces ese cuerpo es glorificado, aparecemos como un cuerpo brillante en gloria, porque nuestra vida debe estar en Él. Eso es el cristianismo, eso es creer en Jesucristo, eso es ser hijo de Dios, eso es ser edificio de Dios, eso es ser la nación de Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Estamos con Él. Sin Él, morimos. Nosotros hemos muerto a nuestra manera de vivir. Hemos muerto ya. Ya no soy yo. No soy el que nació con mi mamá, que me dio a luz y me crié y fui formado, desarrollado, y luego uno toma las decisiones que quiera tomar en la vida de acuerdo a las emociones, a lo que ocurre en el mundo, a lo que me enseñaron. Aquí es decir, mi vida ahora muere para dar lugar a la vida de Jesucristo. Y esa es la vida verdadera. En la primera carta de Juan, la primera epístola, la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio. ¿Qué testimonio tienes tú como cristiano?
que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo. No está en ir a la iglesia. No está en practicar rituales religiosos. No es estar todos los días en cuatro paredes diciendo estoy sirviendo al Señor en la iglesia. Esta vida está en Jesucristo. Y el que tiene al Hijo, al que tiene a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo, al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es simple, es clarito. Entonces hoy esperamos que nuestros ojos sean abiertos y entender que no hay vida, no tenemos la vida si Jesucristo no está vivo en nosotros. No que yo crea, no que yo lea la Biblia, no que me emocione, me emociono cuando escucho las canciones o me emociono cuando estoy en una reunión y oramos. No. Es si Cristo está o no está en nosotros. Si Él es el que me da vida o lo que me da vida sigo siendo yo mismo. Por eso vemos que el mundo cada vez se va inclinando a la oscuridad, a la noche, a lo negro, porque no tiene vida. Y cuando uno no tiene vida, no puede ver, porque dice que la vida era la luz. El que tiene la vida tiene luz, por lo tanto el que tiene la vida ve. ¿Qué significa ver? Como lo vimos, es conocer, es entender qué es lo que ocurre, qué es la vida, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que manejar en este tiempo, cuáles son las decisiones correctas e incorrectas. Porque el único que es conocedor de todo es Dios. Y cuando yo estoy en Él, mi vida está en Él, Jesús dijo, no tendrán que preguntar nada porque el mismo Espíritu Santo les enseñará, los guiará. Entonces, esto es muy importante que lo lleguemos a entender bien, porque transforma nuestra manera de vivir y nos hace anhelar y desear cada vez más de Él. Cuando yo muero a mí mismo, yo muero al pecado y doy vida a Jesucristo en mí, Él viene a morar en mí. Aquel que cree en mí, el que cree en mí, tendrá vida eterna. Tendrá esa vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Van a tener esos ríos de aguas de vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No el que va a la iglesia. No el que tal vez sirve o hace cosas o ayuda, que está bien, no está mal. Pero yo estoy hablando de la profundidad de esta vida, de la plenitud de vida en Jesucristo. Porque nuestra vida está con Él. Con Él. Y tenemos que estar en Él. Poner nuestras vidas en Él. Rendirnos a Él. Morir al pecado, morir al mundo para vivir para Él. Que Él venga a vivir, que su Espíritu venga a nosotros. Es allí cuando yo experimento la vida de Dios. Ese soplo de vida que me transforma, que me abre los ojos, que me da la luz de la vida. Entiendo, conozco la vida ahora y puedo ver el mundo
con otros ojos, entender lo que ocurre. Por eso pusimos los días miércoles entendiendo estos tiempos a la luz de las Escrituras. Porque tenemos que entender, la luz de Dios nos abre el entendimiento para que ahora veamos y no seamos ciegos. Guía de ciegos, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, decía Jesús. Porque a veces la religión nos ciega. Y puedo comer esto, y puedo vestirme así, y puedo hacer esto, ¿no? Todas normas, todas filosofías que nos van desviando de la verdad. Nos van desviando y nos van quitando de la vida. Cuando yo tengo la vida misma me enseña lo que está bien y lo que está mal. Pero el diablo le dijo a Adán y a Eva, cuando comas de este fruto, conocerás el bien y el mal. Y es mentira, porque el único juez que determina lo que es bueno y lo que es malo es Dios, no el hombre. Por eso es que hay muchas religiones que practican tantos rituales, que prohíben tantas cosas o aceptan otras para estar bien, ellos considerándose inteligentes o sabios para decir esto es bueno y esto es malo. Pero es el Hijo, es Jesucristo quien es la vida que nos va a mostrar, nos va a alumbrar para determinar si esto es bueno o esto es malo. Entonces hay que aprender a depender de la vida de Dios, que es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero Él es nuestra vida y la vida estaba en Jesús y era la luz del mundo. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas. Esto es importante. No podemos como cristianos no saber a dónde ir, no saber qué hacer, cómo enfrentar esta situación. Porque si estamos así, es porque tal vez no estamos plenamente, y lo digo por mí mismo, porque cuántas veces uno no sabe qué hacer, comete tantos errores, y errores que no debería cometer. Porque no digo que uno es 100% perfecto, pero Jesús dijo, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y a veces decimos, no, pero bueno, no somos tan... Pero tenemos que ser perfectos, porque la vida de Dios está en nosotros y es la que nos enseña toda la verdad. Él es, o sea, no podemos decir, bueno, voy a ir a la reunión para ver qué pasa. Voy a orar a ver qué pasa. Voy a leer la palabra a ver qué pasa. No. Yo voy a la reunión a adorar a Dios, a exaltar su nombre, a engrandecer su nombre, a recibir de Él, pero yo en mí ya tengo la vida, tengo la decisión que el Espíritu Santo me guía, como ayer hablábamos con Arturo, que Arturo contaba. El Espíritu determina y dice, no, sí, anda aquí, anda allá, porque Él nos guía, somos uno con Él. Pero a veces nosotros vivimos la vida cristiana como que Él está en otra parte, entonces yo voy a Él, pregunto y luego me voy. Entonces para hacer algo, para determinar algo, es como que tengo que ir. Y Él está. O sea, está aquí. Él es el que nos habla. Él es el que nos enseña toda la verdad. Es una unidad con Él. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en mí. Por lo tanto, es Jesús viviendo en mí quien me enseña, quien me guía, quien me pastorea, quien dirige mi vida,
quién me habla, quién me renueva, quién me vivifica, quién me levanta cuando estoy debilitado, quién me sana cuando estoy enfermo, quién abre mis ojos cuando estoy atravesando por el valle de sombra y de muerte. Y Él me dice, lo vas a atravesar, y me abre la luz y el panorama. Cuando estuvimos en Chile el primer año, uno veía todo negro. Nosotros dejamos todos allá y la pasamos muy mal y veíamos negro. Pero había algo dentro mío que me mostraba otra cosa. Entonces, cuando yo oraba y me quedaba orando, y si yo miraba con mis ojos, mi alrededor era para deprimirme. Era depresivo el tema. Era como para tirarme en la cama y decir, y ahora no tengo salida. Pero como había algo en mi interior, ese espíritu de vida que decía, ve esto, me abría los ojos y podía ver. Entonces en mi oración era decirle, gracias Señor, por esto, por esto, por esto. Porque es la vida de Dios que nos hace ver lo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Hasta que se manifiesta lo que creo. Y eso que creo es lo que Dios pone en mí. Yo no estoy ajeno a Dios, no estoy alejado, no estoy siendo alguien que entra y sale de la presencia de Dios. Eso tenemos como un cliché cristiano. Voy a ir a la presencia de Dios, voy a entrar a la presencia de Dios, y lo cantamos y lo hemos hablado muchas veces, enseñado, pero yo tengo que decir, la presencia de Dios está en mí. Él vive en mí, estoy en la presencia de Dios. Y me gustaba mucho leer al profeta Elías, porque cuando venían a hablar con él decía, así dice el Señor en cuya presencia estoy. No decía, a ver, voy a ir a la presencia de Dios a ver qué me dice. No, no, en cuya presencia estoy. Nos movemos, vivimos en Él como cristianos cuando hemos creído. Y esa es la mayor experiencia de vida maravillosa, poderosa, que tenemos que tener, que tenemos que vivirla, tenemos que manifestarla. Porque así entendemos cómo daban la vida por lo que creían. Morían, eran sacrificados por creer en Jesús. Pero en ellos estaba la vida. Y eso puede ser a veces un proceso. No es que decir, yo no vivo así, entonces estoy mal. No, no, es un proceso de entrega. Es un proceso donde yo voy entregando mi vida, entregando mi corazón, entregando mis pecados, muriendo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces es como una constante. Y yo tengo que entender esto, que no puedo vivir sin Él. Y no sin ir a la iglesia, sin practicar la religión. No puedo vivir sin Él. Entonces, cuando yo voy a orar, es comunicarme con Él y tener un tiempo a solas y unirme a Él, escucharlo, porque la oración no es un monólogo donde Dios se sienta y me escucha y toma nota. No, no. La oración es un diálogo de unidad con Él. Él en mí y yo en Él. Entonces, cuando yo voy a la presencia de Él a orar y me aparto, como hacía Jesús, era escucharlo a Él y yo hablar con Él y oír a Él y entender y tener mayor luz. Entonces mi vida comienza a ser diferente. Comienzo a tomar decisiones diferentes. Es lo que llamaríamos en el cristianismo la madurez.
del cristiano. De poder conocer su voluntad, conocer lo que Él quiere para mí, escucharlo ya cada vez más clarito, porque el Espíritu Santo siempre habla, siempre nos habla. El tema es que muchas veces no lo escuchamos porque no diferenciamos entre la voz de Dios, la voz del pastor y la voz de otros que no son los pastores. O sea, la voz de Dios la mezclamos con otras voces y creemos que Dios me habló, que Dios me dijo. Y luego vemos que las decisiones que tomaron les causó problemas, les causó dolor, les causó daño. Entonces decimos, no era la voz de Dios. Y hay que ir afinando el oído, ¿no? Como los músicos que van afinando el instrumento musical para que suene bien. Con Lucas yo me asombro porque me dice, uy, ¿cómo sonó eso? ¿Cómo escuchaste eso? Yo no escuché nada. Y tiene un oído muy fino con los sonidos. Que suene el agudo, que el grave, que no sé cuánto. Tiene un oído maravilloso. Yo no lo escucho. Hay cosas que él escucha y yo no. O será la vejez, tal vez, ¿no? Como dicen algunos. Pero él tiene ese oído sensible a la música, a los sonidos, que yo no lo tengo. Él diferencia cosas. Bueno, con Dios hay que ser igual. Es tener ese ecualizador donde la voz de Dios sea la que yo más escuche. Y sepa que esa es la voz de Dios. Y también cuando Dios calla. Escuchar el silencio de Dios es interesante. Cuando Dios hace silencio y saber que Dios está en silencio, está esperando algo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Saber esperar. Aquietarme y dejar que Dios haga. Entonces es muy importante esto que estamos hablando, porque es nuestra vida como cristianos. Y es allí donde tenemos que manifestar a Cristo. Así que vamos a orar para que el Señor hoy nos dé este entendimiento, pero también poder experimentar esta vida en abundancia. Porque una vez que la experimentamos, es como aquellos que le gusta el dulce y quiere más, y quiere más, y quiere más. Ya es un anhelo, es una, no sé cómo explicarlo, lo que es beber de Jesucristo, llenarnos de Él, el disfrutar estar con Él, el disfrutar leer la palabra, que no sea algo tedioso, me aburre, me duermo, ¿no? Me cuesta orar, ¿no? Oro 5 minutos y ya no sé qué decir. Nos ha pasado siempre, pero a medida que yo bebo de Él, conozco de Él, vive Él en mí, entiendo que mi vida está con Él, esa vida comienza a brotar en mí, comienza a crecer ese río, comienza a fluir en mí, esa vida en abundancia. Por lo tanto, no quiero salir de ese momento con Él, de donde escucho su voz, donde leo la palabra, leo la Biblia y Él me habla y Él me enseña y comienzo a tener cada vez más luz. Y si estoy atravesando un problema, estoy con angustia, estoy triste, estoy tal vez preocupado, preocupada, tengo depresión, a lo mejor me siento solo, sola, una soledad, un vacío, este es el momento para entregarnos a Él, rendirnos a Él, decir, yo te entrego, muero así, muero a la depresión, muero a la angustia, a la soledad,
yo renuncio a todo esto porque tú eres mi vida. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti. Tú eres mi vida. Mi vida está escondida contigo. Señor, me abro para que esos ríos de agua de vida fluyan en mí. Hacerme uno con Él. La vida de Cristo en mí. Él es nuestra vida. Él es la única vida que tenemos que tener. Así que cerremos nuestros ojos ahí donde usted está y usted sabe lo que está viviendo y el Señor también. Él sabe, Él conoce lo que usted piensa, lo que usted imagina, lo que vive, lo que tal vez teme. Él lo sabe, Él sabe todo. Y Él está aquí. Él está aquí, Él está con cada uno de nosotros. Padre bueno, gracias porque estás aquí y estás para bendecirnos. Y esa bendición se puede traducir como una corrección, donde tenemos que caminar hacia otro lado, tenemos que dejar donde estoy transitando para retomar el tránsito correcto. Esa bendición también es abrir mis ojos para entender y ver, porque tú eres la luz del mundo, tú eres mi luz que alumbra mi camino. Esta bendición tú estás para bendecirnos, que puede traducirse también, Señor, en una disciplina que nos va a ayudar a corregir el rumbo, a corregir mi forma o estilo de vida. Padre, pero sé que estás aquí para bendecirnos. Estás aquí escuchando, viéndonos a cada uno de nosotros. Tú conoces las peticiones, los anhelos, las necesidades, el dolor. Cada uno de nosotros sabes lo que estamos viviendo. Y Padre, en esta tarde, yo te pido por mis amados amigos, hermanos que hoy están aquí y aún aquellos que oyen el mensaje por audio y están atravesando momentos difíciles de soledad o tal vez sienten su cuerpo, su vida atados a la muerte, a la enfermedad, a la maldición. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú vengas sobre ellos, liberándolos, abriendo las puertas de las cárceles. Reprendemos ese espíritu de muerte, de enfermedad, y que venga sobre ellos el espíritu de vida, el espíritu de salud, el espíritu de salvación, el espíritu de vida y vida abundante. En el nombre de Jesús, Señor, penetre sus vidas, llegue tu espíritu a llenar su corazón, sus espíritus, sus mentes, y que el cuerpo reciba en esta hora esa vida que vivifica, que sana, que rejuvenece, como dice tu palabra. Que el espíritu de vida los levante, los renueve. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu presencia llene cada corazón en esta tarde. Y Señor, que tú derrames ese gozo de tu salvación, que tú derrames ese amor que viene de ti, la vida en abundancia, los ríos de aguas vivas que saltan para vida eterna, Señor, se manifiesten en nuestras vidas constantemente, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, cambia nuestra manera de pensar que muchas veces tenemos por nuestros pecados, por nuestras vivencias, por lo que hemos pasado en
en una vida, Señor, con nuestra familia, nuestros padres o en el trabajo, y nos ha herido, nos ha dañado y estamos todavía allí con dolor, con angustia, y no podemos, Señor, liberarnos. Padre, en esta tarde, tu Espíritu, Señor, nos haga libres y sanos en el alma, en el cuerpo, para avanzar y disfrutar de ti, de tu palabra, de orar, de cantar, de reunirnos, disfrutar como tu cuerpo, como tu iglesia, como tu nación, como tu pueblo, como tus hijos, Señor. En esta tarde, Padre, recibimos de ti. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu grande nombre, porque no hay otro Dios fuera de ti, y en ti está la vida, porque solo tú eres vida. Tú has soplado vida sobre el hombre. Tú eres nuestra vida. Y en ti, Señor, estamos escondidos. En ti, Señor, creemos en esta tarde. Creemos que Jesucristo es nuestra vida. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu amor, gracias por la libertad, gracias por tu bendición, gracias porque nos llenas de vida, nos llenas con gozo, con alegría. Tú renuevas nuestras fuerzas, nos levantas, Señor, nos proyectas hacia adelante, nos ayudas a pelear la buena batalla de la fe y permanecer firmes en ti, Señor, y que tú nos ayudes a manifestar tu luz, tu vida en nosotros, delante de aquellos que aún no creen y te necesitan, y tienen que saber que tú eres la única vida que ellos necesitan. Padre, te adoramos, entregamos nuestro corazón, nuestra mente a ti, Señor, en este día, dándote toda la gloria y la honra, la alabanza a ti, porque solamente tú eres digno, Padre. Muchas gracias. Amén y amén.